Bueno, Dios los bendiga nuevamente, ¿verdad? Gracias al Señor que me permite estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y otro día más de vida, otra semana, ¿verdad? Y otro video para edificación, ¿verdad? Los hermanos que están hambrientos, ¿verdad? Por la verdad y sobre todo, ¿verdad? Ayudando a muchos hermanos que están metidos, ¿verdad? Están cautivos por el yugo, ¿verdad? Del legalismo. El legalismo es algo brutal, ¿verdad? Que no deja que el hermano crezca de la manera como el Señor quiere, ¿verdad? Entonces vamos a explicar, ¿verdad? Sobre un post que vi. Supuestamente solo dan el capítulo 5 de Gálatas, el versículo 19 al 21. Entonces, no sé si pueden ustedes entrar ahí en mi página, ¿verdad? De Facebook y pueden ver esa foto que posteé allí hablando sobre supuestamente de Gálatas capítulo 5 versículo 19 a 21, ¿verdad? Y entonces la persona pone uno no puede obtener la salvación si es así. Esto la verdad que es lamentable, ¿verdad? Y es triste de la manera que muchos como interpretan la palabra del Señor. Muchos no sé por qué, tal vez por ignorancia, ¿verdad? O tal vez por lo que no tienen ni idea de lo que es la salvación, ¿verdad? Lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a leer primero, ¿verdad? Vamos a leer Mateo capítulo 23, 15. Es lo que habla aquí el Señor Jesucristo. Y por favor, no juzguen. No juzguen rápidamente, ¿verdad? Sin dejarme explicar, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo aquí está muy indignado, ¿verdad? En contra de los fariseos, de que cómo trataban, ¿verdad? A las personas, cómo ellos daban sus doctrinas, ¿verdad? Que eran muy erradas y por supuesto, ¿verdad? Israel estaba en apostasía. Entonces los fariseos, ¿verdad? Hacían muchas cosas que al Señor no le gustaba, ¿verdad? Porque eso no era lo que Él había dado, ¿verdad? Pero los fariseos sabían lo que hacían, ¿verdad? Así que les invito, ¿verdad? Que leamos Mateo 23, 15. Escuchemos aquí lo que dice, ¿verdad? Quiero que entiendan antes de leer este versículo lo que significa un prosélito, ¿verdad? Los prosélitos eran los que querían ser, ¿verdad? Seguidores de las leyes de Dios, ¿verdad? Aunque no tuvieran sangre judía, ¿verdad? Estos son, ¿verdad? Los que el Señor, ¿verdad? En los mandatos del Señor, que ellos podían, ¿verdad? Con tal que ellos se circuncidaran y hicieran todas las cosas, ¿verdad? Todas las ordenanzas que el Señor demandaba al pueblo de Israel, a los que eran nacidos, ¿verdad? De sangre judía. Prosélito, ¿verdad? Escuchemos lo que dice aquí el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? 23:15, ¿verdad? Mateo 23:15. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito. Y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito, a la manera de ellos mismos. Que estas son las cosas que dice el Señor. Esto es lo que se necesita. Esto es lo que debes de hacer, ¿verdad? A su propia manera, en sus doctrinas. ¿Y qué dice más el Señor? Y cuando fuere hecho, o sea, cuando ya vienen ellos, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Le hacéis hijo del infierno 2 veces.
más que vosotros. Más que vosotros. Imagínense lo que siente el Señor cuando a un hijo de Dios se le engaña, se les pone peso, se les pone yugo. Es cierto que uno debe de reprender el pecado, pero también nos enseña la palabra del Señor cómo nos acercamos, cómo debemos venir al hermano, ¿verdad? Nosotros no podemos venir, es que pecador. Hay que hablar con el hermano, qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Nosotros, como yo recalco otra vez, ¿verdad? No estoy defendiendo que uno es libre de pecar, no es eso. Lo malo es cómo venir y señalar a un hermano, porque el Señor ve de la manera como nosotros hacemos. Qué diferente es cuando uno ve a un hermano que está mal. La palabra del Señor lo dice muy claro, que nosotros lo que debemos de hacer es orar por el hermano. Orar por el hermano. Que si hay un pecado grave, hay que hablar con el pastor, ¿verdad? De esa es la manera más adecuada. Y también orar por el hermano. Tratar de ayudar al hermano. Mira, estás mal. Pero hay unos que les gusta señalar, ¿verdad? Y se sienten... Hay dos maneras muy diferentes, ¿verdad? De acercarse a un hermano. O te acercas como un hermano o como un fariseo, ¿verdad? Uno debe de saber si de verdad está haciendo la voluntad del Señor. Porque uno ora primero. Uno ora primero antes de ir en contra del hermano, ¿verdad? El Señor conoce los corazones. Entonces, ¿verdad? Aquí el Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad? Sobre los fariseos, cómo ellos, ¿verdad? Ponían cargas a muchos israelitas, ¿verdad? Que si no haces esto, no vas a entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Si no cumples con esto, no vas a entrar al reino de los cielos. Así como hablamos, ¿verdad? Como escuchamos las barbaridades que se dicen que si uno no diezma no va al cielo. Que si uno sí peca ya pierde la salvación. Que hay que orar para volverla a recuperar. Esto es aberración. Esto es ponerle yugo a un hermano y instando a los inconversos a que falsamente vengan a los pies de Cristo, creyendo que son salvos. ¿Qué es lo que te dicen? Arrepentirse es cambiar de lo que eras antes, ahora dar una vuelta de 360 grados y uno será salvo. Así nos enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor muy clara dice que el fruto del Espíritu Santo es templanza, amor, benignidad, paciencia, ¿verdad? Y todo esto es provocado por medio del Espíritu Santo. O sea que el Señor trabaja de adentro, porque es nuestra alma la que limpia el Señor, ¿verdad? De adentro para afuera. Así es que trabaja el Señor. Así es que trabaja el Señor. Entonces, como referencia dan este versículo, ¿verdad? Muchos. Vámonos a Gálatas capítulo 5. Claro, son muy astutos, ¿verdad? Para poner yugo. Capítulo 5, versículo 19 al 21. Dan la referencia. Dan la referencia, ¿verdad? Este versículo. Y de esa manera ya está la doctrina puesta. Es que no puedes entrar porque aquí dice esto. Vamos a leerlo. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Manifiestas son, pero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21.
envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado, ya que los que hacen tales cosas no heredarán del reino de Dios. Y ahí dejan la doctrina. Ahí, esta es mi doctrina y aquí se acabó. Y todo el mundo a la iglesia. Así que el que peca, el que hace estas cosas, no puede heredar el reino de Dios. ¿Verdad? Pero se olvidan de leer todo el capítulo. ¿Por qué mejor no leemos todo el capítulo? Leamos Gálatas capítulo 5. El capítulo completo. Bueno, leamos del primer capítulo, versículo, perdón. Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Nos libertó. Pasado. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Nueva criatura somos, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron. Ya no es más, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, que limpió nuestras almas, todos los pecados. ¿Verdad? Ok. Versículo 1 otra vez. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. Aquí está hablando de lo que éramos antes. No vayamos a buscar eso, porque nosotros ya no somos de las tinieblas. Somos hijos de luz. Entonces nosotros no debemos de buscar esto. Debemos de apartarnos del pecado. Muchos confunden la santificación con la santidad. Además, la santidad la da el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Somos santos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros nos apartamos del pecado. Eso es andar en santidad. ¿Okay? Versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará de nada. Para los que les gusta decir que las obras, ¿verdad?, se justifican por las obras. Versículo 3. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que si circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Ok, un ejemplo. Toda la ley. Aquí dice toda la ley. ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿De verdad amas a Dios sobre todas las cosas? Y nunca, siempre te acuerdas de Dios todas las 24 horas. ¿Ya pecaste? Ok, supuestamente ya quebrantaste la ley. Has transgredido la ley. ¿Que nunca has mentido? ¿Que nunca has tenido un mal pensamiento? No tiene que ser solo sexualmente. Cualquier pensamiento en contra de alguien, criticando, pensando mal, hablando mal. Hablaste algo de alguien y no era verdad. Ya pecaste. Has transgredido la ley. Por eso nadie puede ser justificado por la ley. Jamás. Uno nunca fue salvo por la ley. Y ahora más que Jesucristo dio su vida, jamás. Además, el hombre no puede obrar una obra limpia ante los ojos de Dios si nosotros pecamos todos los días. No es que yo quiera pecar ni me doy licencia de pecar, pero esta carne le gusta pecar y yo estoy siempre peleando con la ayuda del Espíritu Santo, claro. Por medio de la obediencia, de escuchar al Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios, es la que me ilumina, me da la revelación para que mi conciencia, ¿de dónde manan los pensamientos? Del corazón. Mi conciencia esté consciente. ¿A quién obedezco más? A la ley que el Señor ha puesto en mi corazón, en mis pensamientos. Obedecer al Señor. Obedecer a mi carne. ¿Verdad? Entonces,
cualquier pecado que hayamos cometido hemos transgredido la ley. Nadie puede justificarse por medio de las obras. Es por fe para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Esto es algo que uno no quiere entender, pero quiere vivir en yugo. Esto se llama masoquismo. Es masoquismo. Masoquismo. Versículo 4. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, cuando dice que la gracia es haber caído, no es que uno pierda la salvación. Has caído, o sea, te has apartado de la gratitud, la gracia, el don del Señor que te ha dado. Libre. Pero uno prefiere, no, es que yo tengo que hacer una obra buena para ser acepto al Señor. Nunca vamos a ser acepto al Señor por una obra que hagamos nosotros. Es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que hizo todo. Nosotros obtenemos el Espíritu Santo por medio de la fe, por aceptar el regalo que Cristo nos dio. ¿Ya? Versículo 5. Mas nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de justicia por la fe. 6. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 7. Corríais bien. ¿Ya vieron que Pablo está corrigiendo? Corríais bien, o sea, ustedes antes corrían bien. Eran libres, pero ahora se dejan poner el yugo, que es por las obras que yo tengo que obrar, porque si no, no voy al cielo. Cuando nosotros no podemos justificarnos por las obras. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 7. Corrías bien. ¿Quién os impidió para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Esto no es de Jesucristo. Esto no es de Dios. No es de Dios. ¿Ya vieron por qué los que dicen que la salvación se pierde? Ellos no entienden. Lamentablemente, muchos no entienden lo que es la salvación. Muchos se pierden. Muchos se pierden por no dejar el orgullo de la carne. Por no dejar el orgullo de la carne. Es por fe, no por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Pero el hombre se pierde por orgullo. Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Imagínense que uno, por ejemplo, un hermano que se haya apartado de la verdad, diga, no, es que ahora el rapto no existe. No, eso no existía. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pueden buscarlo ahí ustedes. Pablo expulsaba a los que andaban hablando. Ustedes pueden buscar en su Biblia, ¿verdad? Cuando Pablo expulsó, dice, los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, porque estaban inculcando cosas que no eran lo que él enseñaba por medio de lo que Jesucristo le había revelado. Unos decían que la resurrección ya había pasado. Y esto no era aceptable en la iglesia, sino por eso un poco de levadura leuda toda la masa. Un pastor que deja que una hermana ande predicando en la iglesia, esto es una levadura. Esto es una levadura. Y va a leudar toda la masa, ¿verdad? Por eso en Corintios, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 4, este varón fue expulsado de la iglesia por andar durmiendo con la esposa de su papá.
No es permitido. Nosotros sabemos esto, no es permitido. Fuera, ¿verdad? Eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Pues claro que si el hermano se arrepiente, ¿y quiénes somos nosotros para no aceptarlo? Ese es el problema que hay ahora en este tiempo. Mucho fariseísmo, fariseos, fariseos. Versículo 10. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa pensaréis, mas el que os perturba llevará el juicio quien quiera que él sea. Para los que predican que la salvación se pierde, para los que predican que la mujer acepta, puede predicar. Para los que se justifican por las obras. 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, Pablo, ¿verdad? Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces, ¿ha cesado la ofensa de la cruz? Miren, aquí lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Si él predicara la ley, las sinagogas lo hubieran recibido con los brazos abiertos y le echarían flores. Pero él no predicaba la ley, predicaba la gracia. Y esto era una roca de tropiezo para los judíos, porque para ellos no querían aceptar al Mesías Jesucristo. No, es que no. Israel estaba en apostasía. No entendió cuando Jesucristo vino, porque ellos hacían las cosas por hacerlas. No venían con fe. Pueden leerlo en capítulo 8 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos también. 12. Quisiera Dios que fuesen aún cortados los que os inquietan. ¿Ya vieron? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, lo que escuchamos. Hay que tener mucho cuidado. Hay que leer la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, entiendan. Génesis hasta Apocalipsis o Revelaciones, como le quieran llamar. Nosotros debemos de entender, ¿verdad? Correcto, sí, amén. Génesis, amén. Hasta Apocalipsis, amén, es palabra de Dios, pero no todo pertenece a un periodo. Dispensaciones. Dispensar es lo que Dios ha dado. El Señor vino trabajando con el hombre desde Génesis. Vemos también que el hombre siempre cayó, siempre cometió errores. El hombre nunca se ha podido justificar por sus obras. Jamás. Entonces el Señor daba una dispensación, la dispensación, ¿verdad? Por ejemplo, Adán y Eva, ¿qué dijo el Señor? No comeréis de este fruto. Y lo comieron. Ahora después, ¿verdad? A Noé. ¿Qué es lo que sucedió? Noé, ¿verdad? Él creyó y por medio de la fe en lo que Dios dijo, él construyó la arca. No es por su obra. Por medio de la fe en nuestro Señor amado, Dios, ¿verdad? Dios Padre, Él le dijo a Noé, construye esta arca, y por medio de fe, sí, yo creo, Señor, yo la voy a hacer. No es porque Él haya hecho el arca, Él se salvó por la fe que tenía, que sí, ese Señor va a hacer esto. Noé no sabía que eso de verdad iba a pasar, pero creyó que el Señor lo iba a hacer. Entonces la construyó. ¿Y qué sucedió con los que no creyeron? ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos entender las dispensaciones, ¿verdad? Esa fue otra dispensación. Después fue otra dispensación en la ley de Moisés. Después otra dispensación cuando el Señor Jesucristo vino a predicar, ¿verdad? Porque vino a predicar el reino
el milenio, ¿verdad? El evangelio del reino, que es muy diferente a lo que nosotros ahora tenemos, que gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque esto sucedió antes que Jesucristo diera su vida, ¿verdad? Él predicaba el reino del milenio. Pero después el Señor Jesucristo dar su vida, ¿verdad? Por todos, murió por todo el mundo, ¿verdad? Ya otra dispensación de la gracia. ¿Me entienden? El Señor lo ha trabajado de muchas maneras. Entendamos. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. La gracia, solo por fe. Después nosotros entramos a otra dispensación cuando la iglesia salga de este mundo. Entramos a otra dispensación, pero siempre es por fe. Siempre es por fe. No es que el anticristo cuando va a ir, bueno, te voy a matar porque no quieres dejarte sellar. Pero si la otra persona, solo por muchos, ¿verdad? Que dicen que no se quieren vacunar porque ellos no quieren ser vacunados, no quieren esto en su cuerpo. Pero nos están diciendo, es que yo amo a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Me entienden? Pues es muy diferente cuando yo no quiero dejarme de poner esa marca porque yo soy cristiano y amo a mi Señor Jesucristo. Por fe en Jesucristo, que Él es el Salvador. Nadie va a ser salvo por obras. Que uno va a dar su vida, pero por fe en Jesucristo. No porque yo voy a dar mi vida, yo voy a salvarme. No, por fe en Jesucristo. ¿Verdad? Eso es lo que va a suceder. Entonces el Señor nos ha dado dispensaciones. Muchas maneras. Así como dice el capítulo 1 de Hebreos. El Señor ha hablado de muchas maneras. ¿Verdad? Versículo 12. Quisiera Dios que fuese aún cortados los que os inquietan. 13. Porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad. Libres. No libre de andar pecando, está hablando Pablo, sino que libres, ya no tenemos pecado en nuestra alma, gracias al Señor Jesucristo. Somos libres. Que puede ser un hermano, pero si nosotros pecamos todavía, correcto, nuestro cuerpo peca. Lo único que hacemos nosotros es leer, escuchar la palabra de Dios, meditarla, y esto nos ayuda a apartarnos del pecado. Sí, vamos a pecar. No nos gusta, no queremos pecar. No debemos de sentir deseos de pecar, pero vamos a pecar. No podemos dejar 24 horas uno que diga que no peca. Es mentiroso y la mentira es pecado. Hay que entender esto, por favor. 13. Porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad por ocasión a la carne, sino que os sirváis por amor los unos a los otros. 14. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15. Mas si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. ¿Ya vieron? Ser consumido uno por otro, o sea, andar criticando al hermano, ya viste, pecaste, entonces perdiste la salvación. Por favor, si hasta el Señor sabe cómo nosotros somos, entendamos esto. 16, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. Andad en el Espíritu, orando, leyendo, meditando. Eso es caminar en el Espíritu. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisierais. Seguimos más, ¿al Espíritu o a la carne? Hay que hablar la verdad como es. Hay hermanos carnales, por favor, entendamos, hermanos. Hay hermanos carnales. No debemos de ser carnales, pero hay hermanos carnales. Estos son los débiles en la fe.
¿Qué dice la palabra del Señor? Los fuertes, ¿verdad? Espirituales, ayuden a los débiles. ¿Me entienden? 18. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Guiado del Espíritu, no estáis debajo de la ley. 19. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, a las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tal cosa no heredarán el reino de Dios. Ahí paran muchos, los mentirosos, los maestros, ¿verdad? Para poner yugo, pero no leen lo que sigue. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias, los deseos de la carne. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vana gloria, provocándonos los unos a los otros, envidiosos los unos de los otros. Ahora aquí continúa el capítulo 6 de Gálatas. Por eso entendamos bien. No existían los capítulos ni los versículos, ¿verdad? Eran cartas, entendamos esto. Ahora aquí continúa la carta. Capítulo 6. Hermanos, si algún hombre fuere tomado en alguna falta, vosotros los espirituales, restauradle al tal en espíritu de mansedumbre. No, ¿verdad? Criticándolo. Pecador. Eso es ser fariseo. Vosotros los espirituales, restauradle al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Si es que este hermano es un borracho, sin vergüenza, yo no quiero estar cerca de él, hijo del diablo. Y después te viene a ti. Lo que le pasó al hermano, te viene a ti por tratarlo de esa manera. Así somos, por favor. Y de esa manera es que nosotros aprendemos con la faja, ¿verdad? Porque el Señor nos ama. Así es de amoroso el Señor nos ama. Considerarte a ti mismo porque tú no seas tentado, seas también tentado. 2. Esto es lo que es el amor, ¿verdad? Para un hermano. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. 3. Porque si alguno piensa de sí, si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo soy santo, es que yo soy más diferente que los demás. Eso no le agrada al Señor. ¿Qué es lo que sucedió con el publicano y este varón, verdad? Se me olvidó, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Disculpen la palabra. Pero ¿se acuerdan el publicano que dijo uno, Señor, gracias que no soy como ellos, que yo no peco como ellos, ¿verdad? Y que dijo el publicano que ni quería ni ver al cielo. Señor, yo soy pecador, he pecado contra ti. Ten misericordia de mí. Nadie se justifica por las obras. 3. Porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 4. Así que cada uno examine su propia obra, y entonces en sí mismo solamente tendrá de qué gloriarse y no en otro. Que yo hago esto, pero el hermano no hace eso. Nosotros no debemos de andar viéndonos ni viéndonos en qué estatura anda el hermano y cómo ando yo.
¿verdad? Debemos tener cuidado en estas cosas. 5. Porque cada uno cual llevará su propia carga, y el que es instruido en la palabra, comunique todos los bienes al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado, porque los que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mas no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no nos desmayamos. Así pues, según que tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los que son de la familia de la fe. Mirad en cuánto grandes letras os escribo de mi mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os constriñen a circuncidaros solamente por no padecer la persecución por la cruz de Cristo. ¿Ya? 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ninguno. Todo el que diga, oh, yo soy santo, no es que yo soy santo. Mentira. Pecan. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, mas quieren que os circuncidéis vosotros por gloriarse en vuestra carne. 14. En cuanto a mí, no lo permita Dios que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, el Espíritu Santo, ¿verdad? La santidad que pone el Señor. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sea sobre ellos y misericordia, y sobre él, Israel de Dios. De aquí adelante nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, hermanos, con vuestro espíritu. La gracia, el regalo del Señor. Bueno, así que esto es todo por hoy, ¿verdad? Quería aclarar esto sobre lo que muchos falsos, ¿verdad? Ponen el yugo a muchos hermanos y les dicen, ¿verdad? Que ya pecaste, ya perdiste la salvación, ahora tienes que ir a pedir al Señor que te la regrese. Esa es una locura, ¿verdad? Pero bueno, estos son los tiempos que vivimos, ¿verdad? Así que, por favor, lean. Tratemos de meditar la palabra de Dios y leamos todo el capítulo, porque ahora solo te dan un versículo y ahí hacen su doctrina y se acabó. Pero no se lee todo el contexto, no se lee todo el capítulo completo para que nosotros entendamos cuál es el contexto, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad? Y gracias al Señor le doy por este momento. Así que el Señor los bendiga y hasta la próxima si Él nos permite. Adiós, hasta pronto.